en la presencia del Señor. Bien, vamos a entonces abrir la Biblia en el Salmo 90. En el Salmo 90 y vamos a esa porción bíblica del verso 1 al verso 12 del Salmo número 90. Y vamos a hablar en esta noche sobre algo que nos habló el Señor el domingo pasado respecto a lo que es ese espíritu de sabiduría y del conocimiento de Él y la revelación del conocimiento de Él. Estamos en el tema principal del mes, revelaciones bíblicas aplicables, y hoy tenemos una importantísima para nuestras vidas que está ahí justamente en el consejo que nos da Dios en el Salmo número 90. Vamos a leerlo, o yo lo voy a leer y ustedes siguen con sus ojos la lectura. El Salmo 90 dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, o como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. El verso 11 dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? El verso 12 dice de la siguiente manera, leámoslo todos: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Una vez más, por favor, ese versículo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos hable, que nuestro corazón esté dispuesto a recibir su palabra, esa palabra buena, oportuna, importante, esa palabra que, hermanos, por favor, estemos atentos, que llegó el momento que Dios nos va a ministrar con su palabra y con su espíritu. Y si supiéramos lo importante que es esto para que nuestras vidas estén mejor, como es el deseo de Dios. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, en esta hora, gracias por tenernos aquí. Gracias por proveernos este lugar para venir y reunirnos como iglesia y estar en tu presencia para orar, para alabarte y adorarte. Y también, Señor, para recibir tu palabra y la administración de tu Santo Espíritu, la cual vamos a recibir a partir de este momento, Señor. Nuestros corazones, especialmente el mío, Señor, oh Padre Santo, está preparado para recibir en este momento, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Sabemos que sustentas tu iglesia con tu palabra y con tu espíritu hasta el día de tu venida, Señor. Así como lo hiciste con el pueblo de Israel durante 40 años, los sostuviste allí con el pan del cielo hasta que ellos cruzaron a la tierra prometida. Así nuestras vidas van a ser alimentadas con esta palabra y vamos a ser ministrados con tu Santo Espíritu hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Gracias, Padre, que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria al Señor Jesucristo. Esta noche, entonces, como lo dije hace un momento, el apóstol Pablo le habló a la iglesia en Éfeso y le dijo algo muy, muy importante respecto a lo que es esta revelación del conocimiento de Dios. Pero para que nosotros podamos tener revelación en el conocimiento de Dios, necesitamos un espíritu de sabiduría. Efesios 1:16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros,
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mire que el apóstol Pablo está en la iglesia en Éfeso, o le escribe a la iglesia en Éfeso, y le dice que hace mucha oración por esa iglesia, por los creyentes de esa iglesia, para que el Dios de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, quiero que mires, por favor, Colosenses capítulo 1, y miremos cuál es el mensaje que también el apóstol Pablo le da a la iglesia en Colosas. En Colosas capítulo número 1, verso 9, está el mismo patrón. Dice ahí el verso 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de ¿qué? De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, que el apóstol le preocupaba que los creyentes en las iglesias, aquí específicamente en la iglesia en Éfeso, él ora para que los hermanos reciban espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él. Y aquí el apóstol Pablo ora por los hermanos en Colosas para que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría y de inteligencia espiritual. ¿Será importante la sabiduría para el creyente? Si el apóstol Pablo estuviese en Roma, no en Roma no hay nada bueno. Si estuviese por allá, quizás en Jerusalén, y nos mandara una carta, yo creo que él también estaría orando por nosotros para que los creyentes de esta iglesia recibamos espíritu de sabiduría y también recibamos ¿qué? El conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero creo que es importante que como él lo hizo con la iglesia en Éfeso y la iglesia en Colosas, así lo recibimos también esta mañana, esta tarde, lo importante que es para nosotros conocer, recibir de Dios la sabiduría divina. Esa sabiduría, hermanos, que quiero hablarles, no es una sabiduría común. No es la sabiduría de los claustros educativos, no es la sabiduría que los hombres alcanzan con la filosofía, con las ciencias, con las letras. No, hermanos, quiero que mires cuál filosofía le estoy hablando, cuál sabiduría le estoy hablando. En 1 Corintios capítulo 2 está allí la sabiduría oculta, la sabiduría que Dios tiene para sus hijos, la sabiduría que solamente pueden recibir los que son de Cristo. Los que, óyeme bien, hermano, los que tienen un derecho, los que tienen, hermano, un don especial de parte de Dios. Ese don lo quiere dar el Señor a su iglesia. Y está ahí el apóstol Pablo, le dice allá a la iglesia en Corinto, que él no llegó allí con la predicación de él, no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, dice el verso 5. Verso 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. La sabiduría oculta, hermano, la sabiduría oculta que dice aquí, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, ahí verso 9, me gusta, me sé de memoria ese versículo hace muchos años. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Levanta sus manitas y dígale: Señor, te amamos. Oh, dígale: te amo, Señor. Gracias por el don inefable que tienes tú para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hermanos, la sabiduría la tenemos que aplicar a nuestra vida. Hay razones por las cuales
Usted y yo necesitamos la sabiduría divina, esa sabiduría oculta, esa sabiduría que no está en las universidades, ni está allá, ni siquiera allí en los premios Nobel, hermano, tienen esa sabiduría. No, hermanos, esa sabiduría viene directamente del cielo y está el depósito para ella, está en la iglesia del Señor Jesucristo. Y yo creo que aquí hay alguien que quiere esa sabiduría, quiere más de esa sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, miremos el Salmo 90 una vez más. Dice, palabras de Moisés: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Dios es el refugio de todo ser humano en cualquier momento y en cualquier lugar. Dice, porque antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Hermano, no hay otro Dios. El Dios eterno, cuyo nombre es Jesucristo, es refugio para nosotros, es refugio para todo ser humano. Pero el Señor nos ha dado a nosotros, hermano, ese libre albedrío, ese poder de decisión para tomar decisiones y hacer de nuestra vida lo que queramos. Pero cuando hacemos eso, sí que nos va mal. Sí que nos equivocamos, sí que tomamos malas decisiones, sí que cometemos errores, pero ahí está el Señor y dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. El hombre, para poder, hermanos, muchas de las personas y aún mi misma persona, cuando llegó al Señor fue a través de una situación difícil, fue a través de un quebrantamiento. Por eso dice ahí: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, como quien dice, humíllate. Porque si sigues como vas, para ningún lado vas para el infierno. Al contrario, convertíos, hijos de los hombres, dice el Señor. Y eso es lo que nos pide, eso es el evangelio. Acuérdense, hermanos, que el evangelio es: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese fue el mensaje del apóstol Pedro a la iglesia primitiva, diciéndoles allí a la gente: hoy quieren de Dios, quieren recibir el bien, quieren estar bien, quieren tener prosperidad, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, porque sí que el pecado hace daño. Aquí dice entonces: son como el día de ayer. Aquí hay varios como. El hombre es como un día, como el día de ayer que pasó. Ya no somos nada. El hombre no es nada por sí mismo. Oh, ¿cuántos se creen que porque tienen posición, juventud, dinero, posiciones, se creen demasiado y más que las demás personas? Pero no es así, hermanos. Aquí dice que son como el día de ayer que pasó, y aquí hay sabiduría. Y si no entendemos eso, pues aquí dice: es como una de las vigilias de la noche, como un pedacito de noche que pasó. Así es la vida del hombre, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que nuestra existencia aquí en la tierra es corta. Es más, hermano, dice aquí: los arrebatas como con tormenta, son como un sueño. Ya van 3. Primero, ¿cuál fue? Son como ¿qué? Como el día de ayer. Otra, como la vigilia de la noche. Y ahora, como un sueño. Eso lo está diciendo la palabra de Dios. Nosotros somos eso. Piensa en su abuelita o en su abuelito. Bueno, si lo tienes vivo, gloria a Dios. Pero si ya se fue, como el día de ayer. Fue como un sueño. Ya pasó. Es más, no entiendes como el día de ayer, como una vigilia, no entiendes como un sueño. Entonces piénsalo como la hierba que crece en la mañana. En la mañana crece y florece, pero en la tarde es cortada y se seca. ¿Cómo somos de efímeros? Hermano, no somos mucho. La hierba crece, pero también se seca. ¿Y qué es lo que dice aquí, hermanos? Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén, amén, amén. Como ¿qué? Como el día de ayer, como una de las vigilias, como sueño, como la hierba. Oh my God. ¿Qué más? Como un pensamiento. Dice aquí, hermanos, acabamos nuestros años como un pensamiento. Ya pasamos,
Pronto pasamos y volamos. Los años de nuestra edad son 70 años y en los más gorditos o robustos o más fuertes, 80. Amén, gloria a Dios. Pero con todo, dice aquí, es fortaleza. Su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces, hay una pregunta y dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación que debe ser temido? Si ¿quién va a entender esto? ¿Quién va a reconocer que Él debe ser temido? Y que Él se indigna por lo que somos los hombres aquí, por lo que nos creemos, por lo que nos autodefinimos o nos autovaloramos o nos sostenemos. Aquí está diciendo: ¿quién conoce el poder de tu ira? ¿Quién lo conoce? Y tu indignación, según que debe ser temido, porque Él es Dios. Entonces el verso 12 dice: enséñanos, como una súplica, Señor, ya que no somos nada, ya que somos como el día de ayer, ya que somos como una vigilia, ya que somos como la hierba, ya que somos como el pensamiento, enséñanos, por favor. Enséñanos, porque de ti depende nuestra eternidad, hermanos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que cada día que pase yo sea más sabio, más entendido, más temeroso de Dios. Que yo sea, cada día que pase, yo madure en la vida cristiana. Eso es lo que nos está diciendo el Señor esta noche. Estamos, hermanos, en tiempos de que Dios demanda de nosotros eso. Sí, necesitamos la sabiduría para nuestra eternidad. Sin esa sabiduría no va a ir. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Mire, la gente ha sido engañada por alguien que astutamente mantiene a la gente allí cegada, en ignorancia. La mayoría de la gente, hermano, ¿qué tiene la gente allá? Están ignorantes y están en tinieblas. ¿Por qué vence la ignorancia? El conocimiento. ¿Y qué es lo que usted y yo tenemos respecto a ellos? El conocimiento de su palabra. Porque ya se nos iluminó el foco. Es decir, ya fuimos iluminados. Ya el Señor nos encendió el entendimiento. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Comprendemos ahora cuál es nuestro estado, cuál es nuestro valor, cuál es nuestra posición aquí en el mundo. ¿Y qué va a pasar con nosotros y con nuestra alma? Ya lo sabemos. Y tenemos temor. Y sabemos que hay un Dios poderoso que hizo el cielo, la tierra, el mar, todo lo que en ella hay. Amén. Y que Él fue a la cruz del Calvario. Y que en la cruz del Calvario Él entregó su vida por nosotros. Y fuimos, hermanos, rescatados de vuestra vieja manera de vivir. ¿Sí o no? Fuimos sacados de allá, hermanos. Fuimos redimidos. Fuimos traídos a Él. Él nos iluminó. Nos dijo: miren la realidad. Nos quitó la ceguera espiritual. Nos quitó la ignorancia. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dijo el Señor. Pero usted y yo no. Nosotros tenemos el entendimiento ya activo, encendido de parte del Señor. Y ahora tenemos algo dentro de nuestro corazón. Ahora hay temor. Y si hay temor, yo tengo cuidado con lo que pienso, con lo que digo, con lo que veo, con lo que hablo, con lo que hago, con todo. ¿Por qué? Porque es que me ha enseñado la Biblia que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Que Él está en su trono sentado. Él tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan hacia los hijos de los hombres. Que no hay palabra en su boca y ya el Señor la sabe toda. Que no hay donde te escondas de Dios. Si fueras allá arriba a lo alto, allá estará Dios. Si te fueras a lo profundo del mar, allá estará Dios. ¿Acaso Jonás no quiso esconderse en un buque allí, allí en lo profundo de un buque donde nadie lo viera? Pero Dios lo encontró y le dije: ¿quieres esconderte de mí? Y lo mandó a lo profundo del mar y lo puso allá en el vientre de un pez. ¿Y usted cree que allá se escondió? De allá lo escuchó Dios y de allá lo sacó el Señor, porque todo lo ve
todo lo escudriña. Él dijo, engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor dijo, yo. Yo que escudriño la mente y que pruebo el corazón, yo los conozco a todos. Él me conoce a mí, te conoce a ti. Claro que sí, pero Él lo que quiere es que con ese conocimiento que Él te ha dado, entonces aprendamos a vivir mejor. Pero sobre todo que alcances esta salvación. Yo no puedo entender cuando una persona ha sido iluminada, cuando se le ha predicado el evangelio y lo ha entendido, yo no sé cómo no obedece. Yo no sé cómo no se bautiza. Yo no sé, es que hermano, yo no puedo entender eso. Parece como que fuera, alguien lo engaña. Algo está ahí metido que no lo deja entender que ahí está, es la palabra. Es la Biblia la que nos advierte, la que nos dice las cosas. Pero las personas siguen viviendo como si fueran eternas aquí. Como que son independientes y fueron creadas para vivir independientemente de Dios. No. Pero Dios nos habla. Y Él quiere que tomemos la sabiduría. La sabiduría. La sabiduría para salvarnos, para salvarte tú y salvar tu familia. Miren lo que hizo Noé para salvar su familia. Hebreos 11 dice de la siguiente manera: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, como quien dice, con sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor. Él dijo, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es decir, que ese hombre, como escuchó a Dios, inmediatamente obedeció. Vea, hermano y hermana, yo no sé usted de qué manera cree que habla Dios, pero si usted cree de alguna manera que Dios le habla, pues entonces si le habla a Dios, haga lo que Dios le dice. Pero estoy completamente seguro que Dios habla a través de este libro. Y si Dios te habla a través de este libro, tú eres la iglesia. Y todo lo que esté en el Nuevo Testamento, lo que compete a la iglesia y esté ahí, lo que diga ahí, hazlo. Eso es sabiduría. Para que te salves tú y salves tu familia. Para que tengas una mejor manera de vivir. 2, una mejor relación con tus congéneres. ¿Por qué? Porque si tú no tienes eso, la sabiduría te ayuda a tener una relación mucho mejor con tus congéneres o con las personas que tienes a tu alrededor. ¿Dónde están los conflictos? ¿De dónde vienen los problemas conyugales, los divorcios, las peleas entre hermanos, entre padres, entre hijos, entre todo eso? ¿De dónde vienen? Bueno, vienen de una sabiduría diabólica. Quiero que miren eso, por favor. Después del libro de Hebreos está Santiago capítulo número 3 y dice, verso 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es la pregunta que hace ahí? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras ¿en qué? Oh, eso tiene que ver con nuestra relación con los demás. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta, sus obras, en sabia mansedumbre. Porque mire lo que dice aquí, verso 14. Porque si tenéis celos amargos, yo quiero decirles que los celos son un espíritu inmundo. El celo de Dios es otra cosa y es de Dios, no es de los otros. Es de Dios. Un hermano no tiene por qué tener celo de Dios por otro hermano. Eso es de Dios. Usted no le puede quitar un derecho a Dios. Usted, sí, porque usted es responsable de lo que usted hace y de lo que la palabra de Dios le dice. La palabra te juzga a ti. Yo no puedo juzgar a un hermano.
pero sí puedo decirle lo que dice la palabra, con amor. Si alguno de vosotros ha caído, si alguno de vosotros dice aquí Gálatas, si alguno de vosotros es encontrado en alguna falta, si alguno de vosotros es capítulo 6, si alguno de vosotros ha sido encontrado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espíritu, aquí hay sabiduría. Yo no puedo poner mis conceptos por encima de la palabra de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y para tener ese espíritu de mansedumbre necesito la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría acomoda las cosas exactamente en el lugar que van. Porque si yo voy a reprender a una persona y no lo hago con la sabiduría y con la mansedumbre, esa persona no me va a recibir el consejo. Al contrario, se va a enojar conmigo. Pero aquí dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Volvamos a Santiago capítulo 3. Entonces, verso 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, contención en vuestro corazón, contención allí, entonces dice aquí, no os jactéis, ni mentáis contra la verdad. No puede haber jactancia. No puedo creer cosas que no son. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Miren, ahí está. Verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Verso 17, para que nos alegremos un poquito. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto entra como que pero más claro no puedo. Es como que no se puede, es que no hay necesidad de explicar eso. Está como tan claro, ¿verdad? Entonces, necesitamos la sabiduría para ser salvos, sabiendo nuestra efímera vida, como es, que no somos nada. Es más, Santiago dice ahí que somos como la neblina. Mírenlo ahí, capítulo 4, verso 14. Cuando no sabéis qué será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es decir, que querían otro, ¿cómo? Ahí está. Como neblina. Pero lo que necesitamos es la sabiduría para alcanzar la eternidad. La sabiduría para tener unas buenas relaciones entre nosotros, en nuestras casas, en nuestras vidas, con nuestros familiares. Es más, aquí en la casa de Dios. Te necesitamos eso. Amén. Ese amén no sale muy bueno, pero salga, que salga. Sí, porque ¿dónde está el don de Dios? En nosotros. ¿Qué es lo que hemos recibido? Yo necesito la sabiduría para salvar mi alma y para salvar a mi familia. Yo necesito la sabiduría para tener buena relación, buenas relaciones. Tengo que ser una persona sabia. Ahora, el mismo Santiago dice, mire, capítulo 1.
Yo le voy a decir a usted que no le huya a las pruebas. Dígale, Señor, mándame una pruebita más, porque es que cuando hay situaciones, cuando hay peleitas por ahí, cuando hay circunstancias entre cónyuges, entre familiares, entre suegra y nuera, por ahí, entonces una pruebita se hace bueno, si es buena. ¿Por qué? Verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, entonces usted no se pregunte: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo esta situación? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué? Es que Dios, a través de la prueba, te está enseñando la paciencia para que tú alcances la sabiduría. Entonces pida sabiduría. Está pidiendo prueba, pero pídala. Pida, Señor, porque es que cuando te equivocas, cuando me equivoco, hermano, necesito eso. Necesito vivir bajo la influencia de la sabiduría que viene de lo alto. La pacífica, la que estamos hablando aquí. La que es pura. La que es amable, la que es benigna, la que es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la que necesitamos. Entonces él dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. La va a dar a todos, oiga, a todos sus hijos, porque esto es para la iglesia. Es decir, a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, hermano y hermana. Yo le pido, por favor, que esta noche usted y yo, hermano, pidámosle al Señor una más. Quiero más sabiduría. Yo se lo digo, hermano, permanentemente le estoy pidiendo al Señor sabiduría. Necesito. Pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. No piense que el que tal haga recibirá alguna cosa del Señor. El hermano que es de humilde condición, el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus. Doble ánimo. Un tiempo es sabio y otro tiempo es más bruto. Es muy sabio aquí en la iglesia, pero en la casa es más. Pero que Dios da la sabiduría, la da. Vamos a terminar con dos ejemplos. ¿Cuál quieren? ¿El del hombre o el de la mujer? Pero ¿cuál quieren primero? Vamos con el del hombre. Yo sé por qué las mujeres dijeron los hombres, yo sé. Pero aquí no se salva ninguno con falta de sabiduría. Ustedes saben muy bien que hubo una mujer que vino desde el sur de África y subió en aquel tiempo a Jerusalén, porque desde allá se escuchaba, había un rumor, y era que en Jerusalén había un rey, y ese hombre era muy sabio, y esa mujer quiso ir a comprobarlo, quiso ir a verlo, yo quiero ir a oír eso, quiero ver ese hombre, quiero ver lo que ese hombre, lo que ha alcanzado con Dios. Porque todos habían dicho que ese hombre había alcanzado una sabiduría como nunca otro hombre la había alcanzado. Y así fue. Recuerden que Salomón era el hijo ¿de quién? De David. Pero Salomón sabía que tenía una gran responsabilidad, porque su padre David le había dejado el reino. En aquel entonces el reino de Israel era el reino más potente que había sobre la tierra. Es decir, que Israel estaba en avivamiento, estaba en prosperidad. David dejó el reino muy bien y ahora viene su hijo. Y él sabe que para poder mantener ese estatus de prosperidad y de bendición, él necesita algo de Dios. Y entonces viene de noche y en oración le dice a Dios que no quiere riquezas, que no quiere fortuna, que no quiere gloria, no quiere posición, lo que quiere es sabiduría. Y eso le gustó a Dios. Le gustó tanto a Dios que dijo: por cuanto no me pediste riquezas,
ni me pediste gloria, ni me pediste posición, ni me pediste todas las cosas que un hombre puede querer. Como me pediste sabiduría, te voy a dar sabiduría, la cual ningún otro hombre ha tenido sobre la tierra. Y se la entregó. Primera de Reyes, capítulo 4, verso 29. Póngame en ese versículo para que miremos qué fue lo que alcanzó este hombre con la sabiduría. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencias muy grandes. Caballeros, esto está para nosotros también. Caballeros. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan, Esaíta, y que Emán y Calcol y Dargá, hijos de Mahol, y fue conocido entre las naciones de alrededor. Caballeros, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Pero un día se embruteció, porque la sabiduría no la podemos tener sin la presencia del Señor. Así es que podemos tener la presencia del Señor y Dios nos da sabiduría, pero mantengámonos siempre en la presencia del Señor. Porque un día ese hombre se llenó de tanta sabiduría que se le embotó la mente, y luego entonces terminó haciendo otras cosas. Pero estoy por decirles que bíblicamente Dios, esa sabiduría, ese don de Dios está para nosotros, para sus hijos. Y aquí está el ejemplo. Vamos para donde las damas. Segunda de Samuel, capítulo 20. Hay un hombre que está persiguiendo a David, o mejor, que está huyendo de David. Se llama Seba, hijo de Bicri. Este hombre vino contra el rey y armó una sedición, y después de que David recupera el reino, recupera el trono, entonces se va, manda a Joab, al capitán del ejército, para que vaya y lo busque a este Seba, hijo de Bicri. Y él va y se encierra allí en una ciudad que se llama Abel Bet Macá. Y cuando está allí en aquella ciudad, esa ciudad era amurallada y estaba encerrada. Y entonces viene Joab con todo su ejército, se entera de que ese hombre está en esa ciudad. Y cuando comienza a tumbar la puerta, cuando comienza a golpear, porque sabe que allá ese hombre está allá, ahí entonces, en ese mismo instante, aparece una mujer. Y miren lo que dicen las escrituras. Ya estaba derribando la muralla Joab, verso 16 del capítulo 20. Entonces, una mujer sabia dio voces en la ciudad, diciendo: oíd, oíd, os ruego que digas a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú, Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir, quien pregunte, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Es decir, que esa ciudad de Abel estaba en Israel, y cuando había una situación que no se podía resolver, iban a la ciudad de Abel, acá. Y cuando llegaban allá, ahí estaba, toda esa gente era sabia. Eran conocidos por la sabiduría. Y cualquier dilema, cualquier situación, se resolvía en Abel. Y ahí aparece esa mujer y le dice: ¿No has oído eso? ¿Cómo vienes tú? Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel.
¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Sí, ¿por qué vienes a hacer eso? Si esta es una ciudad guardada, dichosa, bendecida por Dios, ¿cómo tú vienes a acabar con esto? Hermano, ¿y cómo es la iglesia? La iglesia es algo especial para Dios. Estamos aquí, hermanos, somos algo especial para nuestro Señor Jesucristo. Joab respondió diciendo: nunca yo tal haga. No, nunca tal me acontezca que yo destruya o deshaga. Como quien dice, lo frenó de una. Y lo hizo, no lo hizo un hombre, lo hizo una mujer. Pero no cualquier mujer. ¿Una mujer qué? ¿Y la mujer sabia? Eso sí no lo sabemos. Verso 21. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, se ha levantado la mano contra el rey David. Entregada a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. Vamos a ver qué hizo la mujer. Verso número 22. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría. Fue y habló con los líderes, con el jefe, con el que no sé, con el alcalde, con el principal. Y habló el asunto. Mire, la mujer fue luego con el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Es decir, que una mujer salvó esa ciudad. Así como una mujer puede salvar un hogar, unos hijos, un esposo, hasta una iglesia, o lo contrario. Por eso, hermanos, esto es muy importante, que cada uno de nosotros sepamos esta misma noche, como lo dijo el apóstol Pablo: yo oro para que tengamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y sepamos cuáles son las riquezas de la herencia en Él que hemos recibido y la superinminente grandeza de su poder para con nosotros. Hermanos, tantas cosas que Dios tiene para nosotros, pero están para que o tú digas esta noche: wow, qué mensaje tan bonito, cómo me gustó lo que oí, o digas: agarro esta palabra, me apropio de ella y voy de hoy en adelante, voy a usar la sabiduría para salvarme a mí mismo, para salvar mi familia, para tener una mejor relación entre mis congéneres, para tomar decisiones sabias. Decisiones sabias. Tres cosas. Tres. La sabiduría es buena para tres cosas: para su salvación, para su relación con sus congéneres y para la toma de decisiones. Que usted tome esto, hermano, y a partir de hoy, yo sé que todos los hermanos que agarren esta palabra y la apliquen en su vida tendrán prosperidad, tendrán bendición, tendrán vida y vida en abundancia. Pónganse de pie, por favor, esta noche y vamos. Recuerda, hermano, que el Señor es nuestro refugio de generación en generación. Si a alguno le falta sabiduría, venga, aquí hay un altar. Dígale al Señor: Señor, hermana, si a usted sabiduría como madre, sabiduría como esposa, sabiduría como hija de Dios, sabiduría, para tomar buenas decisiones, sabiduría para ganar ese esposo, esos hijos, sabiduría para yo no sé, hermano. Quizás usted, hermano, mire lo que Dios le dio a Salomón. Esto también lo puedes recibir tú, pero todo para la honra y gloria de nuestro Dios.